Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada Ventajas de los actos de fe en su segunda parte. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 al 6, establece lo siguiente, y leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estimados, aquí la palabra de Dios establece que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si no son carnales, son espirituales. Igualmente se entiende que el término las armas significa muchas armas, diversas armas. Se refiere a distintos tipos de armas de carácter espiritual y agrega que son poderosas en Dios, poderosas cuando Dios las respalda. Y las mismas sirven para derribar argumentos, conceptos, ideas, concepciones, informaciones erradas que se levantan contra el conocimiento de Dios, es decir, de lo establecido por Dios en su palabra, como las falsas doctrinas o doctrinas de error que hacen que los creyentes anden en ignorancia y tinieblas. Por eso, el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, establece: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Igualmente, esta diversidad de armas sirve para castigar y llevar cautiva toda desobediencia de los espíritus y las almas a los pies de Cristo, cuando sean utilizadas en obediencia perfecta. Obediencia perfecta significa aplicarlas en fe y sin limitaciones. Ahora bien, ¿qué es un arma espiritual? Las armas de nuestra milicia fue un término que el apóstol Pablo acuñó para referirse a una autoridad especial que tenemos en el nombre de Jesús, para doblegar y desactivar las autoridades de las tinieblas que se establecen en las regiones que habitamos. La palabra milicia en la Biblia significa tropa o gente de guerra. Los creyentes somos soldados de Cristo y los soldados de Cristo deben usar armas de guerra espiritual. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo enumeró parte de las armas espirituales que utilizaba, como el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo o casco de la salvación y la espada del espíritu. Para confiar en estas armas se necesita fe y obediencia en Dios en lugar de métodos carnales. Estas armas, cuando se usan en fe y obediencia, tienen un efecto de lo material a lo espiritual y al revés, de lo espiritual a lo material. Es decir, que sirven para destruir todo obstáculo espiritual y material. Las armas de nuestra milicia son de Dios. Si las usamos, son armas poderosas de Dios, no como las del mundo. Igualmente sirven para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los falsos argumentos. Destruyen todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. También podemos considerar lo que Cristo les dijo a sus discípulos durante la última cena. Y ahí leemos, donde dice: pero ahora el que tiene bolsa, tómela, y también
un saco, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Eso lo vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 36. Y ahí dice: tengan en cuenta que la espada era la mejor arma ofensiva a disposición de un soldado. Pero el Señor se refería a la espada del Espíritu de la palabra de Dios, el arma espiritual de gran costo y valor para enfrentar la hora de las tinieblas que se avecinaba sobre la tierra. Estimados, dentro de las armas de nuestra milicia se encuentran los actos proféticos y los actos de fe. Repito, dentro de las armas de nuestra milicia se encuentran los actos proféticos y los actos de fe, de los cuales nos referimos en la lección anterior denominada Ventajas de los actos de fe. En esta lección queremos explicar con mayor profundidad la efectividad de estos. Los actos proféticos y los actos de fe están sujetos al creyente. Dependen del creyente, es decir, dependen de la fe del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para que un arma sea efectiva hay que creer que lo es, que tiene poder de Dios y es guiada por sus ángeles ministradores que están a favor del creyente. Por eso la Biblia habla de armas forjadas para el bien y para el mal. Igualmente, las armas espirituales se conectan con el tiempo kairos de Dios, es decir, el tiempo perfecto de Dios. Son el asidero de la aceleración divina, de la ventaja, la multiplicación y la acción para el oportuno socorro. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 11, ahí se establece lo siguiente, y leemos: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Aquí se establece el principio del tiempo y la ocasión unidos, que forman la oportunidad correcta, es decir, la oportunidad esperada, el momento correcto, el descuido del enemigo, la ocasión esperada. Él por fin se descuidó. En el mundo espiritual no existen las casualidades o la suerte, sino el tiempo y la ocasión, es decir, el oportuno socorro. Esto suena enredado, pero es el mundo espiritual. El oportuno socorro depende del libre albedrío de cada persona. Repito, pero en el mundo espiritual el oportuno socorro depende del libre albedrío de cada persona. Depende de lo que querramos escoger. El oportuno socorro es una decisión personal. Usted escoge el tiempo de su socorro y sucede en el momento preciso, ni antes ni después, y es programado espiritualmente del tiempo kairos o tiempo perfecto de Dios. Por eso, ni los ligeros, ni los fuertes, ni los sabios, ni los prudentes, ni los elocuentes, de ellos es el favor de Dios si no lo escogen. Pongamos unos ejemplos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 13, versículo 14, en adelante, establece lo siguiente. Este es el caso típico que se puede usar para ilustrar el comportamiento de la mayoría de los creyentes. Aquí, en estos versículos, el rey de Israel, Joás, necesitaba ayuda urgente, o sea, oportuno socorro, para el pueblo, ya que los sirios venían contra ellos en pie de guerra, y rogó al profeta Eliseo que lo ayudara delante de Jehová.
y Eliseo le dio dos oportunidades o tiempos y ocasión. Primero le dio un primer tiempo y ocasión. Y leemos. Le dijo al rey: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Después de esto, le dio una segunda ocasión, una segunda oportunidad, un segundo tiempo y ocasión. Entonces, Eliseo le volvió a decir al rey: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, él dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Estimados, el rey de Israel tenía una situación grave y apremiante, que era el ataque de los sirios, y buscó ayuda del profeta Eliseo, al igual que nosotros podemos buscar ayuda directa de Dios. Eliseo le presenta estas dos oportunidades de salvación, de oportuno socorro, mediante 2 actos proféticos o actos de fe. Primero, le ayuda a lanzar la flecha y segundo, le dice que golpee la tierra. El elemento o punto de contacto fueron el arco y las flechas, tan lejos como fueron lanzadas y tantas veces golpear a la tierra con ellas. Se cumplió el principio de lo poco a mucho. Se profetizó la victoria en acto de fe por el poder de Dios, pero se limitó a 3 golpes en la tierra, lo cual redujo el efecto de la victoria. Falta de repetición. Estimados, el acto profético o acto de fe es una acción de determinación que se toma en el orden espiritual para que se produzca un efecto material con consecuencias visibles. Acuérdense que nada sale del cielo sin que primero salga algo de la tierra. Un acto profético implica y conlleva el que ha sido hablado, dirigido e inspirado por Dios. Es decir, el acto profético puede estar contenido como en una enseñanza bíblica, dirigida e inspirada por Dios, como una revelación o mandato. Cuando se obedece y se hace algo que Dios instruyó hacer, es un acto profético de obediencia. Un acto profético es más que una palabra de profecía hablada a una palabra de conocimiento. Es diferente de ellas. Es una acción, algo que hacemos bajo la unción del Espíritu Santo como un paso de fe, como un acto de obediencia para liberar el poder, la presencia y la victoria de Dios en una situación. Acuérdense que Dios nos utiliza como sus instrumentos de justicia. Los actos proféticos son acciones materiales llevadas a cabo en fe, en el mundo natural y en obediencia a una palabra concreta recibida de parte de Dios para una situación específica. En los actos proféticos o actos de fe se menciona el uso de símbolos o elementos que se convierten en puntos de contacto para que se materialice lo sobrenatural, como la sal, las semillas, las estacas, los arcos y las flechas, el aceite, el vino, las manos. Repito, son puntos de contacto entre lo espiritual y lo material. Ahora bien,
¿cómo se realiza un acto profético? Profundicemos. Un acto profético se hace uniendo elementos de guerra, que es una autoridad espiritual ejercida, y declaración profética, que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Para esto se deben conocer los significados de los elementos y el poder que tenemos en nuestra boca. Cuando usted tenga la necesidad de acelerar el resultado de alguna petición que tenga delante de Dios y que sea conforme a su voluntad, usted debe hablarle a la situación. Es decir, debe profundizar, debe profetizarle a la situación y sus circunstancias, y realizar un acto profético o un acto de fe. Pongamos algunos ejemplos. Si le gusta una vivienda, reclámela en oración y quítese el calzado de sus pies y pise el lugar. Igualmente unja y esparza sal o aceite para que toda mortandad o espíritu maligno se aleje y se despeje el camino de la reclamación. Si le gusta un terreno, un edificio, una casa, reclámelo en propiedad y dele las 7 vueltas, 7 días en silencio en oración mental, y el 7º día ore y alabe en voz alta para que caigan los obstáculos como los muros de Jericó. Si tiene problemas financieros, familiares, con sus hijos, en el trabajo, siembre una semilla de fe en el lugar donde se esté alimentando espiritualmente. Esto es aparte de sus diezmos y ofrendas. Es una semilla de fe. Si tiene escasez de alimentos o vestido, regálele comida al necesitado y verá que su situación cambiará y no le escaseará ni el aceite, ni la harina, ni el vestido, ni el calzado, ni nada de estas cosas. Usted tendrá que preocuparse por ellas. Estimados, hay tanto que aprender de cómo Dios bendice y es galardonador de los que le buscan, que necesitamos más tiempo para enseñar, pero por ahora ya puede comenzar a bendecirse y acelerar las respuestas a sus oraciones. Los actos de fe, los actos proféticos, son puntos de contacto espiritual a través de los cuales se acelera la respuesta de parte de Dios de lo que estamos solicitando, si estamos conforme a su voluntad. Habló para ustedes el doctor Ricardo Pachón. Dios me lo bendiga.